en el verso 16, Mateo 28. Nos dice allá la palabra del Señor: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Lo adoraron. Qué bueno que nosotros venimos de una experiencia de adoración cuando vamos a este versículo. Pero algunos dudaban. Y quizás puede haber algunos de nosotros con dudas en el corazón en esta hora. Y Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y quizás debo añadir al final de este pasaje, que se relaciona con lo que veníamos diciendo. Jesús, que estará siempre con nosotros. Con ustedes, decía Él, siempre, le dijo a sus discípulos. Y con nosotros también, hasta el fin del mundo. Relación permanente, relación segura, íntima y que no cambia. Entonces entramos en una nueva relación cuando llegamos a seguir a Jesús. Te invito a orar. Dios bueno, te damos gracias en esta tarde. Pedimos, Señor, que esta palabra que ha sido leída añada bendición a nuestras vidas, que tú nos des sabiduría para entender el mensaje que tienes aquí para nosotros, Señor, y que nos des también la capacidad de atesorarla para que cambie nuestra vida en el nombre de Jesús, para que sea transformadora en Cristo Jesús, en quien oramos en esta tarde, Señor. Dándote gracias por todo lo que ha ocurrido hasta ahora, en lo que ha estado pasando en la iglesia, por tu mover, el mover de tu espíritu, por la presencia tuya que es evidente. Y te pido que sigas bendiciendo cada vida, cada mente, cada corazón en esta hora, para que esta palabra transforme, Señor, cambie y venga también, quizás no solo a cambiar, sino a edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y amén. Y vemos en este pasaje relación permanente. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero lo importante que quiero que miremos es lo que implica este llamado en cuanto al llamado a ser discipulador. No solo seguidor, sino discipulador. No solo seguidor de Jesús, sino uno que convierte a otros en seguidores de Jesús. Aquellos de nosotros que hayamos tenido el privilegio de ser padres, madres, quizás tenemos y hemos tenido en nuestra casa cierta cantidad de ojitos mirándonos. Yo tenía 2, por lo menos, tengo una hija, pero si tienes muchos hijos, tienes muchos ojitos mirándote, 4, o tienes más, si tienes 3 hijos, tienes 6 ojitos mirándote constantemente. Y eso impone una gran responsabilidad, pone como cierto peso en nosotros, de una responsabilidad que tenemos de que nuestros hijos nos están mirando y estamos formando vidas y estamos en una forma u otra impactando vidas. Entonces, queramos o no, nos imitan y quisieran en cierta manera en ocasiones ser como nosotros, o ni sin darse cuenta, sin percatarse, son como nosotros. Y nos pone una gran responsabilidad como padre o madre. Quiero ser el mejor padre posible o madre porque mis hijos me están mirando. Copian nuestras actitudes, copian quizás nuestras maneras de actuar, nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, y a veces hasta el tono de voz. Y a veces ves algo del carácter tuyo en tus hijos, o lo has visto. Quizás ya estén mayores, ya tienes nietos, pero ves algo de tu carácter en ellos. Entonces se nos pone otra responsabilidad como padres. También nuestros hijos queremos que sean discípulos de Jesús. Cuando somos creyentes y somos padres, estamos discipulando hijos también. No queremos lanzarlos al mundo sin que conozcan a Jesús ni sigan a Jesús. Queremos que también sigan a Cristo. Y nos lleva a ese punto de quiebre tal vez en nuestra vida de cuán bien estoy siguiendo yo a Jesús. Pero no se limita a la vida en el hogar. Es importante esa parte. Y si te consideras discipulador de tus hijos, amén, eso es excelente. Quizás discipulador de tu nieto o tu nieta. ¿No? Los nietos también nos miran. Y entonces quisiéramos que siguieran a Jesús. Pero aunque tenemos esa responsabilidad en el hogar, no se limita a eso, porque el discipulado no se circunscribe a lo que ocurre con nuestros hijos. Hay un llamado a todo creyente que considera ser discípulo de Jesús. No es para gente privilegiada, o solamente los padres, o especialmente dotada. Todo creyente es llamado a ser discipulador.
alguien que influencia a los demás. Y como veíamos la semana pasada, la mera asistencia regular a la iglesia no nos hace discípulos. Aunque hayamos crecido en una familia cristiana, no nos hace discípulos. Tener conocimiento bíblico, un acervo de datos, no me hace discípulo. Hay muchas cosas buenas y grandes bendiciones en todo eso, pero ahora la cosa es más importante, porque ahora, si nada de esto me convierte en discípulo de Jesús automáticamente, va más allá, dijimos la semana pasada. Implica toda la vida diaria. Ser discípulo es vivir para Él y no para mí, dijimos la semana pasada. Y si entiendo esto, eso es muy bueno, pero es importante entender la misión que tenemos como sus discípulos, porque la misión a la que somos llamados no se vive un día a la semana, sino 24/7 por el resto de tu vida. Si eres discípulo de Jesús, eres llamado a ser discípulo 24/7 por el resto de tu vida, todos los días de tu vida. Es difícil quitarnos eso, y es imposible quitarnos eso. Cuando eres quizá policía, mucha gente habla de eso, cuando eres policía, siempre te das cuenta de que la policía se considera policía 24/7, todo el tiempo son policías. Están flacos de servicio, pero ocurre algo y actúan como policías. Cuando eres pastor, la gente te ve en el supermercado y mucha gente que ya me conoce no me dicen Javier, me dicen pastor. No me llaman por mi nombre y saben mi nombre, es pastor, ¿cómo estás? Pues entonces quiere decir que si estoy en el supermercado sigo siendo pastor. Y hay un vecino que quizá me llama cuando me habla o me escribe por WhatsApp, no me dice Javier y es mi vecino. Me escribe pastor, tal cosa. Y es mi vecino inmediato y no viene a mi iglesia. Bueno, entonces, ¿qué sucede allí? Pues que tú 24/7 eres lo que eres. Y si eres discípulo de Jesús, 24/7 eres lo que eres. Un discípulo de Jesús. Y vamos a considerar esa misión que Jesús nos dejó, porque la misión de mi vida como discípulo es hacer más discípulos de Jesús. En donde el Señor me haya colocado estratégicamente con las personas con las que tengo contacto diariamente, con las personas que aún no conocen de Jesús en mi entorno inmediato, más allá de mí, soy llamado a ser un discipulador, alguien que invierte su vida, dones y recursos con tal de que personas inicien, afiancen y maduren en su relación con Cristo y su iglesia como discípulos de Jesús. Amén. Amén. Cuando conocí a Cristo en mi escuela superior, lo que sucedió fue que algunos jóvenes creyentes decidieron ir a la escuela, primeramente a hablarle a otros de Jesús, primordialmente, y después a estudiar. Iban primero a eso, iban siempre a hablarle a alguien de Jesús, era su enfoque, su prioridad, y luego a estudiar. Y no era que dejaran de estudiar. Bueno, uno que otro dejó de estudiar, no estudió mucho y no le fue muy bien, pero las notas no eran las mejores quizás, pero su prioridad era hablar de Jesús y también estudiar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando queremos hablar de este desafío de la iglesia de Cristo o a la iglesia de Cristo, viene a nuestra mente este pasaje que consideramos. Es inevitable, el que encontramos, el que leímos. Y hay que dividir ese pasaje en tres partes para su análisis. Primero, hablar de la misión que Cristo nos dejó. Segundo, hablar de la tarea que Él nos dejó. Y tercero, la promesa que nos dejó. Número 1. Comienza Jesús diciendo a los 11 discípulos que fueron a Galilea, a la montaña que Jesús había indicado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban, Este versículo hace muchas cosas, nos ubica geográficamente, numéricamente y anímicamente, lo que estaba pasando allí, geográficamente, numéricamente y anímicamente, desde vamos a decir, después de la resurrección, al aparecerse a sus discípulos, Jesús les indicó que fueran a una montaña en la región de Galilea. Lo más conocido de Galilea era precisamente el mar de Galilea, que está rodeado de varias montañas. Y en esta región el Señor Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio, era algo conocido, ¿verdad? El ministerio de la tierra fue allí, sucedió allí gran parte de esto. Y casi todos los eventos de los evangelios tienen lugar en esa región, un lugar conocido para los discípulos. A la orilla del mar de Galilea, que es un lago en realidad, como también en la cima de algunas de las montañas que bordean el lago, allí estaba Jesús. Es una región verde, fructífera, que contrasta con los desiertos, con la vida desértica, las regiones desérticas de Israel. Lugar de vida. Jesús escoge un lugar de vida, vivo. Y ahora esta región del mar de Galilea, ¿verdad? Quizá no es tan grande como imaginamos, no es enorme. Desde la cima de un monte se puede ver y puedes abarcar y ver con tus ojos toda la extensión del lago, así que no es tan grande. A este lugar de extensión pequeña
no tan grande, el Señor llama a sus discípulos y dice en el pasaje que llegaron al monte los 11. 11. Después de la resurrección habían 11. Nos faltaba Judas. Y no era una gran multitud, solo 11 personas. En este lugar superamos ese número de seguidores de Jesús, que están por recibir una misión grande. Aquí hay más gente que en ese momento histórico. Entonces aquí vamos a ver lo que originalmente se les entregó. Y vemos que en ese momento, cuando esas palabras fueron dichas, había una mezcla de ¿qué? Bueno, de fe y de duda. Estamos viendo 11 hombres que vieron a un hombre morir en la cruz, ser enterrado, sepultado, resucitado. Entonces hay algo de fe, porque ven al resucitado, pero hay duda. Mira, quizás la contradicción aparente o el conflicto. Tengo fe porque está resucitado Jesús, se levantó de la tumba, pero aún tengo dudas. Aún tengo reservas. Y esto ubica a los discípulos en una posición similar a la tuya y a la mía. A veces hemos tenido todas las evidencias, todos los encuentros con Jesús necesarios. Dios ha obrado de maneras milagrosas en nuestra vida y siempre en algún momento surgen dudas. Condición humana, fragilidad humana, tendencia humana, aún en creyentes, pues sí. Y dice el pasaje que le adoraron, reconocieron quién es Jesús, divinidad, Dios encarnado, allí resucitado, pero había siempre esa sensación de duda. ¿De qué? Vamos a mirar qué puede ser. Y como Jesús los llamó varias veces hombres de poca fe, hombres comunes y corrientes, nada especiales, con limitaciones y debilidades, pues ahí está la duda, porque eso es lo que eran, como nosotros, muy parecidos a ti y a mí, gente común. Pues la encomienda que reciben, la comisión, fue dada en estas circunstancias, en esa región geográficamente pequeña, a un puñado de 11 personas, 11 hombres, y que además eran personas limitadas y con debilidades. Y no perdamos de vista esto, ahora que vamos a entrar quizá a la primera división del pasaje que vamos a ver, que es la misión propiamente dicha. Allí el 18 al 19 de Mateo 28. A estos hombres que ha descrito con duda, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ahora imagínense esto, un grupo más pequeño que nosotros, 11 hombres con dudas, limitados, que se les dice: hagan discípulos en todas las naciones. Imagínense eso, en un momento en que, oye, estamos hablando de ¿cuándo? Un momento que ir a todas las naciones, tú pensabas, ¿cómo llego a llevar esto a todas las naciones? Ahora te montas en un avión y vas a Florida en 2 horas y llegas más rápido que en carro a San Juan. Pero estás hablando de gente con mucha más limitación geográfica en términos del tiempo que requiere ir a todas las naciones. Y una gran comisión que es tan grande, ¿verdad? Propiamente se declara la misión de la que estamos hablando, pero es importante notar que las palabras de Jesús comienzan desde el verso 18 y que estas palabras no están allí de relleno, son de vital importancia. Jesús dice claramente que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, es decir, en todo el universo. Comienza hablando de Él, no de la misión. Esta declaración no es algo trivial. No está Jesús hablando poéticamente, está diciendo, haciendo una referencia bíblica a sí mismo como Mesías en el Antiguo Testamento. Eso es fundamental para que ellos entendieran el mensaje que iban a llevar, de quién era, quién iba a acompañarlos en el proceso. Era Cristo Rey, que andaba y caminaba con ellos, iba a ir con ellos. Entonces está hablando y haciendo mención o referencia a Daniel, al profeta Daniel. En Daniel capítulo 7, 13 al 14, dice: en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. A eso estaba haciendo referencia Jesús, a sí mismo, al Mesías. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: yo soy el que vio a Daniel, a quien le fue dada autoridad, poder y majestad. Yo soy el rey cuyo reinado no pasará ni jamás será destruido. Yo tengo la autoridad en el cielo y en la tierra. No hay algo que salga fuera de mi poder y autoridad. Soy rey. Entonces, por medio de su vida, muerte y resurrección,
y ascensión. El Señor fue establecido como Rey en el trono, a la diestra de Dios. Eso lo sabemos, lo vemos en la Escritura. A la diestra de Dios Padre. Él es el Rey cuyo reino no tendrá fin, tanto en el cielo como en la tierra. Y a ese seguimos. De ese somos discípulos. No perdamos de perspectiva a quién seguimos. Es el Rey soberano. Y cuando vamos y hacemos discípulos, lo hacemos con el respaldo, con las credenciales, en el nombre de ese Rey a quien se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La tarea que se le dio a esos 11 hombres era imposible, le estaba diciendo Jesús. Es imposible para ustedes, pero van en mi nombre. Van con mi autoridad. Yo los comisiono. No van solos. Son embajadores de ese Rey. En ese contexto de la autoridad absoluta de Jesús, el Señor entonces, en el versículo 19, declara la misión de una manera clara, inequívoca. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y puesto que Él reina y es un Rey bueno, benévolo, lleno de gracia, misericordia, perdonador y transformador, ese es Jesús. Ahora nosotros debemos pasar, comunicar, compartir la buena noticia de la venida de su reino y debemos ir y hacer discípulos que se sometan al reinado glorioso de este Rey, puesto que Él reina y nos ha enviado al mundo a hacer más discípulos. La misión queda clara, Jesús nos envía a esto y el imperativo nos habla de una acción intencional. Y esto no ocurrirá por casualidad o incidentalmente, es un esfuerzo intencional en pasar a otro las buenas noticias de tal forma que se conviertan en discípulos o seguidores de Jesús. Entonces no se trata solamente de hablar acerca de Jesús, sino de hablar con la intención de que las personas se vuelvan discípulos y hacer todo lo que sea posible para que se vuelvan discípulos. Es una acción intencional. Tengo que salir entonces de mi zona de comodidad, como decíamos la semana pasada, e invertir mi vida y tiempo y recursos en la vida de alguien más para que esa persona entienda el Evangelio, abrace el Evangelio y aprenda a vivir en el Evangelio. Eso conlleva tiempo. Eso conlleva tiempo. Y esta es la misión. Llevar las buenas noticias más allá de nosotros por medio de ir y llevar ese Evangelio a las naciones y a todas las naciones. Dice todas. Ahora, la palabra naciones no hace alusión a estados geopolíticos. No se trata de cierto estado, cierto país. Hace alusión a algo más. Hace alusión a las etnias o grupos humanos. Así que si hacer discípulos de todas las etnias o grupos humanos es el llamado, no basta con llegar a un país, sino que tienes que llegar a todas las etnias comprendidas en ese país. El llamado es que llegues y impactes todas las etnias que ahí están representadas. Hay lugares que hay muchas etnias, llegas y hay una gran diversidad. Si vas a África hay una gran diversidad. Si vas a un lugar asiático hay mucha diversidad. Si vas a la India, mucha diversidad. Donde quiera que nos posicionemos. En Estados Unidos, mucha diversidad. Y Puerto Rico se está viendo también. Hay comunidad haitiana aquí. Hay comunidad dominicana aquí. Hay una comunidad aquí importante, musulmana. La hay. Dios nos llama a alcanzar a todos. Entonces el tamaño de la misión es gigante. Discípulos de todas las etnias del mundo, como se describe en la visión de Juan en Apocalipsis, en la que vio una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Una humanidad renovada, diversa, pero unida en la alabanza al Hijo de Dios, quien lo sacó de sus tinieblas a su luz admirable. Esa es la misión, ese es el llamado. Esta semana mía fue intensa, fue una semana de estudio, trabajar de 8 a 5, a las 5 conectarme, seguir a las clases en el seminario hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes y parte de la mañana de ayer. Pero fue una gran bendición también ver personas en la alianza en diferentes contextos en el mundo y muchos en Estados Unidos sirviendo para precisamente eso. Precisamente que otros se conviertan en discípulos. Era en contexto de mentoría espiritual, formación espiritual, pero es precisamente buscando que la gente y procurando que se conviertan en discípulos de diferentes maneras, en diferentes contextos. Y uno decía, lo que está ocurriendo es maravilloso, lo que la gente está dispuesta a hacer para que alguien se convierta en discípulo de Jesús es tanto, y la tarea es grande, y tanta gente involucrada en esto, con amor al Señor. Entonces Dios sigue llamando gente como nosotros, porque ninguno de ellos es especial, ninguno de ellos tienen entrenamiento, tienen títulos, sí,
Pero todos decían, no se trata de mí, se trata de Dios, se trata de la palabra de Dios. No es que lo que yo puedo hacer, es lo que Dios puede hacer. No es lo que yo sepa solamente, es lo que la gente necesita de Dios. Entonces tú ves la perspectiva, cómo cambia. Y ocurre precisamente todo esto porque están claros de que son como los discípulos, como los 11, incapaces, que a veces tienen dudas de poder hacer la tarea. Y actualmente la Alianza Cristiana y Misionera, solamente en Estados Unidos, para decir algo, quiero decir esto brevemente, pero lo tengo que decir, solo la iglesia en Estados Unidos, no toda la Alianza Global, tiene una gran diversidad étnica. Hay iglesias hispanas en Estados Unidos, hay iglesias coreanas, hay iglesias vietnameses, hay iglesias que pertenecen a la cultura Hmong, nativos americanos, y se han alcanzado porque siguen este llamado y esta misión. Se hablan 38 idiomas cada domingo en las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera de Estados Unidos solamente. Actualmente el 50% de las iglesias de la Alianza en Estados Unidos, no mundial, pertenecen a grupos étnicos que son considerados minoría. Son minorías. La mitad de las iglesias en Estados Unidos son minorías. Y quizás sin contar las iglesias nacionales de la Alianza, que pertenecen a otros lugares como Canadá, y en África, y en Asia, y el Pacífico, en Latinoamérica, en Europa y Medio Oriente. La Alianza Cristiana y Misionera a nivel mundial tiene 88 países representados, más de 88, con 6.2 millones de miembros, con más de 22,000 iglesias y más de 1,700 misioneros, según informa la Alliance World Fellowship, esa entidad que agrupa a todas las iglesias nacionales de la Alianza. La Alianza, al igual que otras denominaciones que aman al Señor y siguen este llamado, procuran hacer discípulos en todas las etnias. Esa es la misión que ha dejado Dios a los discípulos de Jesús. Entonces nosotros, como discípulos de Jesús, debemos hacer nuestra parte, buscar también, procurar con nuestra vida, con nuestro esfuerzo, con nuestros recursos, que otros se conviertan en discípulos de Jesús en todas partes del mundo. Y eso incluye donde estás. Imagínate haber estado allí donde estaban los 11. Entre los 11 discípulos, somos apenas 11 allí, y nos hemos estado moviendo en esa insignificante región pequeñita en Galilea, y quizá para empeorar el cuadro más, algunos dudan, y entonces tú dices, ¿cómo se llevaba a cabo una tarea así? ¿Cómo se pudo llevar a cabo? Lo maravilloso fue que por el poder del Espíritu Santo, esos 11 asumieron la misión. Todo comenzó básicamente con un grupo de unos cuantos aceptando el desafío, compartiendo buenas noticias con otras personas, convirtiéndolos en discípulos. Y esos a su vez fueron e hicieron lo propio. Y se volvió esa cadena ininterrumpida hasta que llegamos a hoy, donde estamos nosotros. Hay discípulos hoy llevando las buenas noticias porque ellos hicieron lo que tenían que hacer. Esta es y será la misión de la iglesia en la tierra siempre, hasta que Él venga a ser discípulos, estemos donde estemos. Pasen los años que pasen. Tal vez no vas a ir a otros países, tal vez sí, pero debemos hacerlo en el lugar donde Dios nos ha puesto, y por eso decimos que la misión de nuestra vida como discípulos es hacer discípulos para Jesús. Pero en este pasaje, Jesús no solo indica la misión, también deja la tarea a realizar. En Mateo 28, 19, la parte B del pasaje y el 20. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes. Entonces hay tareas. La misión incluye el establecimiento de las tareas. ¿Para qué? Para que la gente que se convierte, los nuevos discípulos, rindan fruto y se dé el cumplimiento de esa misión. La tarea como iglesia, en su forma resumida, es lograr que la gente se conecte en forma sencilla, que estén conectados con la iglesia del Señor. No solo que sean creyentes, sino conectados con la iglesia del Señor. ¿Cómo se conectan? Mediante el bautismo y la enseñanza. Mediante el bautismo y la enseñanza, bautizar y enseñar, las dos cosas, eso te conecta. Cuando eres bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso quiere decir que los discípulos son incluidos a través del bautismo, como señal y sello del pacto, a una nueva humanidad, con una nueva identidad. Y ya no son identificados solo con su raza y solo con su lengua o idioma o nacionalidad o estatus económico o el género. Su nueva identidad es ser sellados con la identidad del pueblo de Dios. Eso te hace nueva criatura, nueva identidad. Se señala que los discípulos son parte de la iglesia del Señor en el bautismo, que son parte del cuerpo de Cristo, que son de Dios y para Dios.
El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad bendita. Y de ahí la importancia que estén conectados con la iglesia, como iglesia local. Y queremos ser muy intencionales, yo quiero ser intencional en esto. Nuestra tarea para cumplir la misión es que cada persona con la que entramos en contacto llegue a conectarse con la iglesia local. Y es muy importante porque los discípulos deben estar allí para poder llevar a cabo también esa misma misión. La tarea también incluye otra cosa muy importante. Aparte de que hay que bautizarlos para que sean parte de la comunidad, que es lo que implica seguir, ¿verdad?, y obedecer la palabra de Dios. Es importante que estas personas estén aprendiendo y viviendo de acuerdo con lo que Él ha enseñado. Un discípulo vive de acuerdo con lo que ha aprendido, con lo que se le ha enseñado. Eso es lo que caracteriza a un discípulo, obediencia a su palabra, no solo conocimiento teológico, obediencia a su palabra. Por eso la semana pasada yo recalqué que los discípulos son los que viven para Jesús y no para sí mismos. En pocas palabras, que viven obedeciendo todo lo que Él nos ha mandado, con nuestros defectos y limitaciones. Yo no estoy quitando eso. Vivimos en una humanidad caída y no somos perfectos, pero sí con la intención de vivir obedeciendo su palabra. Y por eso decimos que la tarea es formar discípulos bautizados, conectados, integrados, enseñados y obedientes a la palabra de Cristo. Esa es la tarea. Incluye todo eso. De lo contrario, no somos discípulos. Así era que entraban a la iglesia. Así era que la gente pasaba a ser miembros de la iglesia desde la iglesia primitiva. Y no hay otro modelo alterno. No hay otro modelo alterno. No podemos psicologizar la iglesia. No podemos hacerla un grupo social solamente. Ese es el modelo bíblico. Y vimos entonces la misión y la tarea. Nos falta la promesa. Jesús sigue diciendo, Mateo 28, 20, la parte B del verso, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí esta clara misión, ¿verdad? Y esta clara tarea está muy clara, pero la razón para hacerlo, de todas maneras, cuando llega la hora de hablar, de compartir, de discipular, hay algo en nosotros que nos detiene y a veces nos paraliza y nos atemoriza y muchas veces callamos y pensamos, la gente no me va a escuchar, no va a aceptar la invitación, se reirán de mí, no me volverán a invitar, no lo van a entender y nos quedamos mudos, pasivos por el temor. Bueno, los discípulos tenían duda cuando se les llamó. Y quizás así mismo te encuentras tú. Y has estado escuchando esto de como discípulo ser llamado a ser discípulos. Y te sientes animado, pero el temor a veces te aplasta. ¿Por qué? Porque te sientes inadecuado para la tarea, limitado en tus dones, falto de conocimiento para hacer algo. Y sabes que yo lo entiendo así, porque yo llevo 20 años en el pastorado, predicando y todos los domingos siento temor. Diré lo correcto, diré lo que tengo que decir. ¿Estará haciendo bien la tarea? Entonces siempre nos sentimos en cierta manera inadecuados para la tarea, porque lo somos, al igual que lo hicieron y como se sintieron los apóstoles. La buena noticia es que esto no se trata de nuestras habilidades y poder, no se trata de nosotros, sino del Rey que nos envía y nos promete que va a estar con nosotros, algo maravilloso que asegura y garantiza el éxito en la misión, para que no tengamos que vivir con temor, para no quedarnos paralizados por el temor a la hora de compartir el Evangelio, a la hora de llevar la buena noticia más allá de nosotros. Jesús nos promete algo maravilloso y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vas en nombre de otro. Jesús promete que nunca te dejará solo en el cumplimiento de la misión. Promete su presencia, que Él echa fuera el temor, que al estar yendo y haciendo discípulos estás bajo el cobijo de su autoridad. Por eso, con confianza de que no estamos solos en la misión, puedes invertir tu vida en discipular. La misión de tu vida como discípulo, hacer discípulos de Jesús. Entonces piensa, ¿quién será esa persona que viene a tu mente mientras estás escuchando este mensaje? ¿A quién tú puedes en esta hora discipular? ¿Quién será esa persona que sabes que necesita escuchar la buena noticia o que está listo para ser discipulado? Quizás piensas que es un caso difícil, que es una persona imposible. Quizás se trata de alguien que amas. Padres, cónyuges, hijos, compañeros de escuela o de trabajo, vecinos.
jefe, empleado. Y sin duda, conoces mucha gente que necesita la buena noticia para ser discípulo de Jesús. Yo te pido en esta tarde que pienses solo en una persona, y quiero animarte a responder a este mensaje de la siguiente manera. Si has conocido las buenas noticias, quieres animarte a llevar esas buenas noticias más allá de ti, a esa persona en quien has pensado, comienza a orar por esa persona e intencionalmente comienza a invertir en tu relación con esa persona. Inversión de tiempo, recursos. Quizás de esta manera se abrirá la oportunidad para platicar de asuntos espirituales que se conviertan en una presentación de las buenas noticias. Quizás te dé la oportunidad de invitarlo a alguna actividad. Quizás habrá la oportunidad para que empieces a leer o hablar de la Biblia regularmente con esta persona. Lo que quiero animarte es a dar un paso intencional para ser discípulos. Y hacer discípulos va a requerir tiempo. Jesús estuvo 3 años dedicando su tiempo a sus discípulos. Si piensan bien y han leído la palabra como yo la leo, y está allí literal, Jesús le dedicó 3 años a Judas, que terminó traicionándolo. Eso es un proceso de mentoría o discipulado. Algunos pensarían que eso es un gran fracaso. No, Jesús le dedicó 3 años a Judas y sabía que le iba a traicionar. Jesús le dedicó 3 años a Pedro, que le negó 3 veces, una por cada año que estuvo con Jesús. Pero le dedicó 3 años. Jesús le dedicó 3 años a Tomás, que terminó incrédulo y escéptico, hasta que no probó con sus manos que Jesús había resucitado. Al escéptico, Jesús le dedicó 3 años, a que parece que no va a creer. Entonces, lo más importante para Jesús no era dónde estaba la gente, sino dónde iban a llegar. No era su pasado, sino lo que había en adelante. No era qué eran en ese momento, sino en quiénes se iban a convertir. Lo más importante no es dónde estamos, sino en quiénes nos vamos a convertir. Lo más importante no es dónde está la gente, ni su pasado, sino qué Dios puede hacer para transformar su futuro, hacia dónde van. Eso era lo que hacía Jesús. Y no es que el presente no sea importante ni el pasado, eso Dios lo puede trabajar. Dios puede ayudarles con su pasado a lidiar con esto, pero el enfoque siempre es hacia dónde van. ¿En quiénes se van a convertir? Y no en balde Pablo, ya convertido, decía, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yo sigo adelante al premio. Esa era la manera de Pablo ver su vida espiritual. Entonces, si veía a otros creyentes, no estaba siempre mirando atrás, era adelante, hacia la fidelidad a Cristo, hacia la imagen de Cristo, a ser más como Cristo. Ese era el discipulado en la iglesia. Y siempre debe ser eso, ser más como Jesús. En inglés lo decimos como Christ-likeness, pero en español, pues ser cada vez más como Cristo. Esa es la meta. Y a Pedro le dijo entonces, ok, me negaste, ok, pero si me amas, ponte a trabajar. Sí, me negaste 3 veces, sí, vea, pero tú me amas. Comienza la misión. No, que atrás que yo te negué, olvídate de que me negaste, yo te estoy diciendo que te perdono y que sigas adelante y hagas la misión que te estoy llamando a hacer, apacienta mis corderos. Vas a ser pastor, vas a cuidar a otros, vas a discipular a otros, olvídate de eso, de que me negaste. No me vengas con eso. Te estoy diciendo que vas a hacer la misión, que yo te estoy comisionando, te estoy enviando y yo te estoy dando la autoridad. Jesús quería que fuese más como Él. Le decía a los discípulos, ámense como yo los he amado. Ámense. De aquí en adelante, a lo mejor antes no se querían mucho, ¿verdad? No se trataban bien. Ámense. El discipulado tiene que conducir a que seamos más como Cristo. También esa es la respuesta nuestra en nuestro caminar con Jesús. Y si estás escuchando hoy este mensaje, y quizás has estado postergando esto de discipular a alguien más, quizás no has estado quizás tan inclinado a hacerlo. Te has dedicado quizás a recibir de otros, y gracias a Dios por los que han traído algo a tu vida y que han aportado algo a tu vida, pero ahora entiendes la misión y que es tiempo de que te unas a esa tarea dejada a la iglesia para ser discípulos. Esta iglesia necesita que te actives para discipular a otras personas. No pienses más en seguir recibiendo, sino es tiempo de dar. Es tiempo de dar y ofrecerte. Es tiempo de ser discípulo que convierte a otros en discípulos. Vuélvete un discípulo que hace discípulos. No te vas a reproducir a ti mismo.
Yo le decía a Valerie ayer, algo que compartimos en las clases, no queremos que la gente se parezca más a nosotros, sino que sean discípulos transformados por el Evangelio a la imagen de Cristo, que lleven a otras personas a ser más como Cristo. Yo no quiero que se parezcan a mí, yo tengo muchos errores y muchas limitaciones. Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Qué bien, podemos imitar a los grandes exponentes de la fe, pero lo que anhelamos es y lo que queremos es que se parezcan más a Jesús cada día. Pablo decía, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Que Cristo tome forma en ustedes, que Cristo se manifieste en sus vidas, que se parezcan más a Jesús. Eso decía el apóstol Pablo. La cruz no solo es un medio para transportarnos al cielo, es un medio para transformarnos aquí en la tierra también, para transformación. Lo vemos como un medio para transportación. Vengo a Jesús y voy para el cielo. Amén, sí, qué bien, qué bueno. Es una realidad, vida eterna en Cristo Jesús, pero es una manera de transformarte. Viene para transformarte y cambiarte. Y nuestra vida transformada por el Evangelio es la que va a ser usada por Dios para que otros sean transformados también a la imagen de Cristo. Entonces invirtamos nuestras vidas, no las gastemos, no las perdemos. Invirtamos nuestras vidas en la misión más grande, que jamás vayas a participar, cumpliendo tu tarea de conectar con la iglesia, a otros, enseñar a otros lo que es seguir a Jesús. Entonces podrás decir, soy discípulo, porque discípulo a otros. Ahora, de ahora en adelante, la misión de mi vida es esta, es hacer más discípulos para la gloria de Dios.